Muy buenos días, mis apreciados hermanos. Es un gozo poder compartir en este santo sábado la palabra del Señor. Y antes de comenzar, como siempre, vamos a tener primero que todo una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Oremos. Amén. Amén. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, un grupo de sus hijos estamos aquí de rodillas para darle la gloria, la honra y la alabanza. Y para darle las gracias porque nos permite nuevamente llegar primero que todo a un sábado más, un día de reposo para honrar y glorificar su santo nombre y para darle la gloria, la honra y la alabanza y estudiar un poco más de su santa palabra. Le suplicamos, oh Padre Celestial, que nos asistas con la presencia de su Santo Espíritu para que Él nos guíe a la verdad, para que Él nos dé la sabiduría necesaria de poder comprender estas preciosas verdades y que cada día nos perfeccionemos más en esta verdad, que nuestra santificación pueda lograrse por medio de la verdad de su santa palabra y por medio de la gracia de nuestro amado Jesucristo. Ese poder que Él nos imparte para vencer sus méritos, su obediencia impartida en nosotros cada día. Dirígenos, oh Padre Celestial, en este momento, porque se lo imploramos en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, en este día, bueno, el Señor ha puesto en mi corazón hacer este tema tan fundamental, especialmente por este tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en el gran día de la expiación, donde el Señor Jesús se ha propuesto purificar una iglesia, santificarnos, ¿sí? Que alcancemos el estado adecuado, al estado que Él quiere para que podamos recibir ese descenso del Espíritu Santo que estamos esperando para poder salir a dar ese fuerte pregón. Y nosotros como iglesia necesitamos hacernos autoexámenes en qué estamos fallando, qué estamos haciendo por los demás, por las personas que están allá afuera sin el conocimiento. Y si realmente nos estamos preparando para recibir el descenso del Espíritu Santo. Si realmente estamos haciendo las reformas y los reavivamientos adecuados. Entonces, primero que todo vamos a citar Apocalipsis 3:15 al 18, donde está el mensaje de la Odisea. Ahí hay un mensaje de represión, de reproche para nosotros, para el pueblo de la Odisea que somos, con ese estado laodicense que tenemos en este momento y que sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles donde estamos en pleno zarandeo. El Señor está permitiendo todo esto y bueno, todo esto se cumple porque era una profecía que se tenía que cumplir y nosotros debemos de cambiar este estado de tibieza, estado de enanos espirituales a ser gigantes espirituales. Entonces vamos a leer Apocalipsis 3, que es el mensaje para nosotros en este tiempo. Apocalipsis 3, 15 al 18. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Sí? Porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así es como esta es la reprensión que el Señor nos está haciendo. Por lo tanto, aquí viene el consejo. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego para que seas rico y vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio
para ungir tus ojos y puedas ver. Estas son las tres cosas que el Señor quiere lo que nosotros tengamos, ¿sí? Oro afinado en fuego y vestidos para vestir nuestra desnudez y colirio para poder ver. Entonces, este es el mensaje que tenemos para nosotros y vamos a estar estudiando el espíritu de profecía porque, bueno, mis hermanos, en todo tiempo el Señor ha tenido sus profetas para guiar al pueblo, ¿no? En el trabajo de los profetas es muy grande, tiene varias obras, un profeta de guiar al pueblo, de guiarlo en doctrina, en muchas cosas de la vida cotidiana, de guiar a los jóvenes, adultos, a los niños, a los ancianos, para todos hay un consejo, hay una reprensión, ¿sí? Y que nosotros, como adventistas historicistas que aceptamos el don profético, tenemos el deber de aceptar estos consejos, debemos aceptarlos, porque no es un consejo que simplemente a ella se le ocurrió y nada más, no, ella fue guiada por Dios y ella fue guiada a dar estos consejos, a escribirlos. En ese entonces, en el tiempo de ella, le escribía cartas a los hermanos de amonestación, a hermanos y hermanas, a jóvenes, a niños. Inclusive se registran cartas que ella le escribía a sus hijos de niños y así sucesivamente a todos. Ella tenía una amonestación, una reprensión para dar, así como la tarea de todos los profetas allá en la antigüedad fue esa. No es la excepción en estos últimos tiempos. Entonces, cuando nosotros rechazamos estos consejos, ¿a quién estamos rechazando? Estamos rechazando a Dios, ¿sí? Cuando no seguimos estos consejos, cuando no aceptamos estas reprensiones que muchas veces caen para nosotros y debemos tener la humildad necesaria para aceptarla. Entonces vamos a mirar como primero que todo, ¿por qué todavía nosotros como pueblo de Dios estamos andando en este desierto? Estamos peregrinando todavía en este desierto, ¿sí? Ya casi son 180 años que comenzó el movimiento adventista, la iglesia adventista, y todavía seguimos acá. Vamos a buscar a Maranata, el Señor viene, página 17, párrafo 3. Maranata, el Señor viene aquí. Hay algo que ella le dice al pueblo adventista. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Entonces, aquí hay varios aspectos. La incredulidad, la mundanalidad, ¿sí? Y la falta, dice, de consagración. Estas son dos cosas que nos han mantenido acá, la falta de consagración. Cuando no tenemos una fe viva, un reavivamiento espiritual, una consagración, una entrega completa, algo de ponerlo todo en el altar del Señor, entonces somos cristianos tibios. Por eso el mensaje a la iglesia de la Odisea, el mensaje de tibieza que nos da ahí, nos dice que somos tibios, ¿sí? Y nos invita a, a comprar oro refinado en fuego y a tener vestiduras para que no se descubra nuestra desnudez. Entonces, es importante todos estos consejos y que sabemos que ella en ese entonces ya se estaba presentando muchas cosas en el pueblo de Dios y ahora pues todavía más, que ella se entristecería, la profeta del Señor, al ver todo lo que está pasando hoy en día. Nosotros cada día necesitamos procurar más una entrega completa, una devoción a Él, ¿sí? Un querer aprender cada día más, instruirnos porque no sabemos si el Señor nos tenga a nosotros para dar ese fuerte pregón. ¿Y cómo vamos a dar ese fuerte pregón si simplemente nos reunimos el día sábado a estudiar la palabra de Dios y en semana no dedicamos buenas horas al estudio? No nos proponemos a decir, hermano Carlos, yo quiero predicar esta semana, el miércoles, el viernes o el sábado hacer la predicación.
no tomamos la iniciativa de decir, hermano Carlos, estoy preparando un tema, me puede dar ese espacio para preparar este tema? Entonces eso nos ayuda porque cuando estamos preparando un tema, lo digo por experiencia propia, aprendemos muchas cosas. Estamos buscando un texto bíblico y nos encontramos otro. Y vemos que no hemos comprendido ese texto bíblico, o estamos buscando en el espíritu de profecía y vemos que aprendemos cada día más y nos instruimos. Entonces, cuando preparamos estos temas no se preparan en media hora ni en una hora. A veces nos llevan 4 o 5 horas sentarnos en una mesa y comenzar a preparar estos temas, a tomar nota, a buscar en Biblia, espíritu de profecía. Entonces, que todos sintamos ese compromiso, que no solo el hermano Carlos diga, bueno, voy a hacer una lista esta semana, este mes para los predicadores, no, que antes el hermano Carlos vea, la hermana, el hermano vea, él me dijo, aquí me dijo la hermana, me dijo que buscara un espacio. Yo sé que eso va a poner muy feliz, no solamente al hermano Carlos, sino a Dios, porque él ve que nosotros nos estamos interesando por aprender, por la obra, por ayudar al hermano Carlos en esta responsabilidad, porque no es fácil, no es una responsabilidad pequeña. Sí, podemos ver lo que pasó con el hermano Jaime White, con lo que pasó con Urias Smith, con lo que pasó con nuestro hermano Jaime White, que tuvo una muerte prematura, porque estaba muy dedicado a la obra. ¿Por qué? Porque en ese entonces hacían falta personas comprometidas que dijeran, hermano, venga, yo le ayudo, yo voy a dar el tema para que usted descanse, tenga un poquito de respiro. Y esto lo llevó al hermano Jaime White a la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque tampoco había mucho compromiso en ese entonces. Entonces hoy faltan obreros, hoy faltan hombres y mujeres que nos dediquemos a esta obra, que digamos, Señor, quiero trabajar para usted, quiero preparar temas, porque sabemos que estos temas, mis hermanos, salen por las redes sociales, salen en YouTube principalmente, en el canal de nuestro hermano Carlos, y que muchas personas lo pueden estar escuchando, ¿sí? Entonces, porque el Señor lleva a las personas a buscar la verdad. Hoy en día hay muchas personas que están buscando la verdad. Vamos a seguir eh, con, bueno, aquí yo coloqué como nota reavivamientos y reformas, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a leer qué nos tiene que decir la profeta del Señor el mensaje a la Odisea, tomo 3, página Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 279. ¿Qué nos tiene que decir aquí la profeta del Señor? Ya tenemos la reprensión de Apocalipsis 3, ¿sí? Apocalipsis 3:15 al 18. Ahora vamos a ver la reprensión de la profeta del Señor. La iglesia de la Odisea nos dice. El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. ¿Sí? Y escribe al ángel a la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hace ella énfasis en lo que leímos al principio en Apocalipsis 3:14 al 18. El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente no es un mensaje de paz ni seguridad. Podemos ver que este no es un mensaje de paz, y darles una seguridad al pueblo de que ya lo hicieron todo, de que ya están listos. No, esto es un mensaje de reprensión. Y también hay aquí consejos. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestidos
blancos para vestirte. Dice, no es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. No es que solamente lo vamos a leer y ya, sino que lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. En el mensaje a los laudicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Yo soy rico porque tengo el mensaje adventista, porque guardamos los mandamientos de Dios, porque somos el pueblo de Dios y por eso nos creemos ricos y nos sentamos en una seguridad, una serenidad, pero no hacemos nada. No hacemos lo básico solamente. No sentimos una entrega, una devoción completa a Él. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de aquellos todo de que en ellos todo está bien cuando todo está mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. No, aunque creen sinceramente dicho engaño, no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espiritual. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, o sea, no puede ser mentiras que este testimonio se esté dando y que todo esto me esté pasando. Sabemos que está pasando en el pueblo de Dios. Dice, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Entonces la palabra de Dios no miente. ¿Sí? Los hombres mentimos, pero la palabra, sí, hermana, ¿alguien habla? Sí, Hermanita no sé. Ángela, no se preocupe, en este tiempo del culto no es conveniente hacer los comentarios, siga usted. Muchas gracias, hermano Carlos. Entonces, esto es una reprensión del testigo fiel. Y nosotros debemos de aceptar la reprensión, tener la humildad de reconocer que esta reprensión se aplica a nosotros, que todavía nos falta, que estamos en esta tierra, como decía Maranata, el Señor viene. Sí, nuestra falta de entrega, de consagración, nos ha tenido aquí por tantos años. Sí, nuestra falta de devoción, de ponerlo todo en el altar del Señor, como nos enseñaban los holocaustos allá en el antiguo Israel, que debemos dedicar nuestras vidas por completo a la obra del Señor. Obviamente, pues tenemos trabajos que hacer, pero que dediquemos el mayor tiempo posible al Señor. A veces nos dedicamos todo el día al trabajo. Ya por la noche nos acostamos cansados, ya estamos vencidos del cansancio. No hay siquiera una hora para el Señor. No hay siquiera un momento de decir, qué felicidad, hoy es lunes. Hoy es lunes, reunión de oración. Y da tristeza ver, mis hermanos, de que son 3 o 4 personas o a veces 2 personas que solamente asisten. No sé, hay algunos hermanos que están con alguien en sus casas. Bueno, se sumaría esa persona también, como por ejemplo el hermano Carlos, que siempre está con nosotros, y su esposa Jimena, y así sucesivamente. Puede haber un hermano que, que con su celular entra a la reunión de Zoom y hay otra persona que lo está acompañando. Pero se pueden contar en la mano las personas que asisten a esta reunión, cuando vemos que es una reunión importantísima, porque ahí debemos de estar unidos, congregados, orando los unos por los otros. Pero da tristeza ver que ahí aparecen solamente 3 o 4 personas, mientras que el día sábado nos reunimos 22 personas. Da tristeza
que comience la escuela sabática a las 8 de la mañana y a las 9:30 estén terminando de entrar las 22 personas, ¿sí? Da tristeza eso, de que 2 o 3 personas solamente participen en el tema de la escuela sabática cuando somos 22 personas o más, porque estamos contando solamente los que se conectan con sus celulares, pero en las reuniones de casa hay más de a veces 2, 3, 4 personas y que solo 2 o 3 personas tomen la palabra para leer un texto bíblico, para decir un amén, para decir sí, hermano, hacer un aporte. Entonces, hermano, necesitamos la escuela sabática, venimos a hacer un repaso, ¿sí? De lo que estudiamos en la semana y en semana no lo hacemos. Entonces, cuando no contestamos, cuando el hermano Sebastián o algún hermano que está dirigiendo la escuela sabática hace una pregunta y si no la contestamos es porque no tenemos la respuesta. ¿Y por qué no la tenemos? Porque no estudiamos. Por eso no tenemos la respuesta. Cuando el predicador se sienta aquí ante una cámara y hace una pregunta y nadie contesta, nos sentimos solos. Es importante, hermanos, que con la ayuda de Dios podamos estimar lo valioso que es, ¿no? Congregarnos durante la semana, mantener viva esa fe, ese fervor, sentir la alegría de poder estudiar, de poder compartir, de poder alimentar la fe, de saber que somos una familia, que somos la iglesia que el Señor tiene acá, aunque débil e imperfecta, pero que es el objeto de mayor consideración, ¿no? Siempre es importante, hermanos, que esa unidad, esa unanimidad a la que el Señor nos ha llamado como iglesia, como pueblo suyo, se pueda, ¿no? Demostrar en el afecto fraternal, en la alegría que da saludarles, compartir, instruir. La verdad es que el Señor nos ama, el Señor nos reprende porque nos ama. Y bueno, sí sentimos, ¿no? Quizás esa ausencia de nuestros hermanos, sentimos el desafecto que a veces hay. Quisiéramos entender, hermanos, situaciones diversas, pero eh, nos hace falta, ¿no? Nos hace falta vivir en nuestra vida y demostrar que lo más importante en este mundo es el Señor, que no hay algo más grande que nos atrape, que sea el compartir el momento de adoración, el momento de oración, cada día, ¿no? Como dice la palabra de Dios, los discípulos estaban unánimes cada día en las casas, oraban, enseñaban y compartían. Así que entendemos eh, lo que la hermanita Ángela siente, entendemos su quebrantamiento y bueno, con la ayuda de Dios pues sabemos que es un sentir en el amor, ¿no? En el sincero amor que una persona tiene por la verdad y por sus hermanos. Así que le animamos a la hermanita Ángela que el Señor me le conceda la fortaleza, el ánimo. Y bueno, vamos a seguir adelante escuchando, hermanitos, la reprensión. Bueno, seguimos acá en el mensaje a la Odisea que nos sigue diciendo la profeta del Señor. Dice, a los que se sienten seguros por causa de sus progresos
y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados. Cuando nos sentimos que somos ricos, ¿por qué? Porque como ya había dicho, porque tenemos este mensaje, porque sabemos que el Señor nos ama, nos escogió como sus hijos y por su misericordia permitió que nosotros estuviéramos acá, permitió que nosotros llegáramos a conocer este mensaje, pero, pero si no aceptamos esta reprensión, dice, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia, o sea, la gracia de Cristo espiritual. El corazón que no ha sido santificado es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces, no ganamos nada con tener el conocimiento de la verdad, con conocer el tema del santuario, con guardar los mandamientos de Dios, tener los 7 pilares, tener la reforma pro salud, ¿sí? Pero no ganamos nada con eso si no tenemos un corazón consagrado, santificado, ¿sí? El corazón que no ha sido santificado es engañoso más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de luz de Jesús. No tienen una viva experiencia personal en la vida divina. Nos está faltando esta experiencia personal de la vida divina de Cristo, de la vida que Él vivió en esta tierra, el ejemplo que Él nos dio en ese aspecto. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu Santo. Pues primero debemos humillarnos profundamente, ¿sí? Para sentir la verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes. Eso es lo que necesitamos, un esfuerzo ferviente cada día. Que llegó el día de la reunión, que llegó el día del culto familiar, qué bendición, la mejor parte del día que sea para nosotros en reunirnos, o si estamos solos en nuestros hogares, qué bendición este momento que escogemos en la mañana, de mañana y de noche, sentarnos a estudiar, a ingerir este alimento espiritual, que sea una bendición para nosotros y una alegría para nosotros poder decir, oh, qué bendición, llegó la hora del estudio bíblico, llegó la hora de reunirme con mis hermanos y quizás encender nuestras cámaras y saludarnos, sí, el día lunes o el día miércoles, el día viernes, y que ante todo seamos puntuales para entrar a las reuniones, ¿sí? Que mostremos que así como somos puntuales, ¿qué tal que tuviéramos una cita con el presidente y entonces llegamos media hora tarde o una hora tarde a encontrarnos con el presidente de la República? O cuando vamos a una cita médica, si llegamos 5 o 10 minutos tarde, ya perdemos la cita médica. Pero no nos importa entrar a las 9, 9:30 de la mañana a la escuela sabática, ¿sí? No nos importa llegar tarde a las reuniones, porque se trata de nuestro Dios. No, antes debiéramos de estar puntual ahí, ¿sí? Quiero ser el primero en llegar, porque me voy y nos vamos a reunir con nuestro Dios, a adorar y glorificar su santo nombre. Bueno, sigamos. En mi última visión se me mostró que este mensaje, bueno, estoy leyendo para la iglesia 31. En mi última visión se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de Dios, lo que Dios quiere para su iglesia. La gente duerme en sus pecados, continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, muchos hacen esta pregunta, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, dicen los que no les gusta este reproche. Amamos la verdad,
Estamos prosperando, no necesitamos esos testimonios de amonestación y de reproche. Pero miren sus corazones murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia, que no concuerdan. Si nuestras vidas debe estar en común acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios. Humillen sus almas delante de Dios. Ilumine la gracia de Dios las tinieblas y caerán las escamas de sus ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales. Sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro, la ropa blanca, que es el carácter inmaculado. Podemos, podemos aquí agregar el carácter inmaculado de Cristo. Ese es el que debemos anhelar y como pueblo de Dios estamos anhelando ese carácter inmaculado. Dice, purificado en la sangre de su amado Redentor, y colirio, que es la gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son más preciosas que el oro de Ofir. Estos consejos, el colirio, las vestimentas y tener un discernimiento espiritual y el oro fino, ¿sí? Cuando nosotros tenemos pruebas, es porque el Señor nos está refinando por medio de las pruebas. Y si pasamos la prueba y nos mantenemos firmes, como dice la profeta, no caemos y nos convertimos en vil metal. ¿Por qué? Pero ¿por qué pasamos la prueba? Porque estamos ahora, estamos todo el tiempo sostenidos del brazo poderoso de Jesús, porque todo el tiempo, porque no descuidamos la oración, porque no descuidamos el estudio bíblico, porque no descuidamos las reuniones que hacemos para congregarnos, estar unidos, unánimes, como estaban los discípulos cuando descendió el día del Pentecostés. De esa manera debemos de estar nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo no ha descendido sobre nosotros. Por eso es que el Señor está reteniendo los vientos. Por eso es que esta ley dominical que se había dado en parte en el tiempo de la hermana Guay no ha avanzado. Por eso es que estamos todavía en esta tierra. Porque el Señor, por su gran amor, por la misericordia que tiene por nosotros, mi pueblo no está listo, Señor. Padre, esperemos un poco más, porque nos falta todavía esa entrega, esa consagración, ese compromiso con las cosas del Señor. Muy bien, entonces vamos a continuar buscando en nuestras Biblias el deber de reprender el pecado, testimonios para la iglesia. Bueno, aquí se me olvidó anotar el tomo, bueno, el tomo se me olvidó anotarlo, pero creo que lo encontramos aquí en la página 294, si no estoy equivocado. Es qué pena que cometí aquí un pequeño error y no anoté el tomo, el deber de reprender el pecado. Vamos a ver si está en el tomo 2, página 294, creo que está en la página 294, aquí. Ya la vamos a buscar. Sí, 294. Hermanita Ángela, está leyendo de Joyas de los Testimonios, tomo 1, ¿verdad? Hermano, Esa no, cita, testimonios para la iglesia, hermano. ya, esa cita del deber de reprender el pecado también está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 334. Este es el tomo 2, deme el tomo 2. Tomo 1, este es el tomo 3. Vamos a mirar a ver si lo encontramos aquí en el tomo 2. El tomo 3. El tomo 3. Sí, este es el tomo 3. Y el tomo 2 no lo encontramos, ¿cierto? En el tomo 2 no lo encontramos.
Váyame buscando usted esta parte acá. Testimonios para la Iglesia, página 294 en cualquiera de los tomos. ¿Sí? La 94. No lo tenía. 296. Sino que es que no coloqué el tomo. Como son varios tomos. Ah, ya lo encontré. Ya lo encontré. Ahí me disculpan mis hermanos que no lo tenía aquí. No anoté el tomo, anoté la página, pero no anoté el tomo. Entonces, el deber de reprender el pecado. Entonces encontramos en Testimonios para la Iglesia, página 294, el tomo 2, para los hermanos que tienen estos libros, que sería muy bueno que estudiaran el capítulo completo. Por el tiempo no lo podemos estudiar, pero el título del capítulo es Pecado y Castigo de Acán. Bueno, aquí hace referencia, no vamos a leer todo el capítulo, pero ya todos sabemos qué pasó con Acán. Cuando fueron a tomar a Jericó, Acán, bueno, ya Dios les había advertido que no debían de tomar el anatema, ¿sí? Pero Acán vio un manto babilónico y oro, también lingotes de oro, y los tomó. Y resulta que el Dios ya no acompañó más el pueblo, de ahí en adelante fueron a una guerra y la perdieron. Entonces, el Señor le dice a Josué, tienes que sacar al anatema del campamento porque no estaré con vosotros. Entonces, esto pasó debido a que había alguien que había fallado en ese mandato. Había fallado en eso. Dice, se me ha mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de los que profesan ser el pueblo de Dios, que guardan sus mandamientos. O sea, con lo que pasó allá con Acán, ellos eran del pueblo de Dios. Acán era un adventista de la época. Sí, eran del pueblo de Israel. Y vemos que desobedeció el mandato. Secretamente cometió este pecado. Porque recordemos que el Señor le dijo a Josué que nadie tome el anatema, solo deben de tomar el oro, ¿sí? La plata y el oro para mi servicio. En este caso, Acán no solo desobedeció ese mandato, ¿sí? Sino que robó a Dios. ¿Por qué? Porque tomó del oro y lo escondió, tomó los lingotes de oro y lo escondió. Y entonces Josué obviamente no sabía nada, no sabía porque el Señor no los había asistido después a otro ataque que hicieron, otra guerra que fueron a librar, y el Señor no los asistió. ¿Por qué? Porque había anatema en el campamento, había maldición en el campamento debido a este pecado de Acán, que Acán no confesó porque, bueno, al ver que habían perdido esta batalla, Acán debió reflexionar y decir, bueno, fue porque yo tomé del anatema, por eso Dios no nos acompañó. Tuvo tiempo de arrepentirse, pero hasta que no se vio descubierto, no aceptó, no se quedó callado y permitió que Josué buscara minuciosamente en todo el pueblo de Israel por tribus, luego por casa, o sea, por campamento de cada familia, hasta que se vio cogido en este error y ahí sí confesó, ya ahí como por no dejar, por lo último, ya al verse cogido, él confesó ese pecado y confesó demasiado tarde porque se le dio tiempo. El Señor nos está dando tiempo para que confesemos nuestros pecados, confesemos nuestra incredulidad, quizás nuestra falta de fe, nuestra falta de consagración, que nos humillemos ante Él. Aquellos a quienes Él ha honrado especialmente, haciéndoles presenciar las notables manifestaciones de su poder, como el antiguo Israel, y que aún así se atreven a despreciar sus expresas indicaciones, serán objeto de su ira. Entonces, ¿qué serán? ¿Qué seremos? Objeto de su ira. Vemos las manifestaciones, cómo Dios se ha manifestado allá en la antigüedad, cómo se ha manifestado ahora, cómo se han cumplido las profecías tan exactamente y cómo se están cumpliendo hasta el momento. En este momento nosotros somos testigos
de varias profecías. Y sin embargo, no tenemos esa consagración necesaria que Él quiere, esa purificación en esta iglesia. Dice, serán objeto de su ira. Quiere enseñar a su pueblo que que no se los debe considerar livianamente. Nos muestra quemar. ¿Cómo este cuadro? Eso, aquí me está. Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre él. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, aquí viene la reprensión, su desagrado pesará sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre los que ocupan puestos de responsabilidad. Y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. Sí, de todos. Porque si nos quedamos callados al ver un hermano que está en pecado o contaminando a los hermanos con algún error o algo, entonces todos en general participamos de ese pecado. Y miremos lo delicado que es. Dice, el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados en su trato con su pueblo en lo pasado. El Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Y miremos que es a toda la congregación que se contamina. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a Dios con gran humillación hasta que se hayan descubierto y desechado los males que agravian su espíritu. Entonces, debemos de buscar la causa digamos, de lo que está pasando ahora, de esa tibieza, de esa falta de compromiso, de esa falta de sentir la necesidad de aferrarnos más a Él, de participar más, de ser más participativos, de convocar a ayunos, de convocar a ayunos siquiera una vez semanal, de poner en esos ayunos, orar por nuestros hermanos, por las dificultades que tenga cada uno, por las familias de los hermanos que no han aceptado este mensaje, de todos, porque todos tenemos familia que no han aceptado, por hacer las reformas y reavivamientos debidos en la iglesia, orar por la salida al campo, orar con nuestros hermanos por la venta de las propiedades, ¿sí? Por la santificación de la iglesia, por los reavivamientos, ¿sí? Dice, el prejuicio que se ha levantado contra nosotros, está hablando ella, porque hemos reprendido los males cuya existencia Dios me reveló. Bueno, en el caso de ella, como el Señor la mandaba a reprender el pecado, como el Señor la mandaba a amonestar y ella le escribía cartas personales a los hermanos, porque el Señor le mostraba, este hermano está haciendo esto, lo otro, está fallando en esto. Entonces ella debía escribir esta reprensión, que esto es muy duro, esto es muy difícil, lo que a ella le tocaba hacer, y no solo a ella, todos los profetas tenían esta misma misión de reprender el pecado y llamar el pecado por su nombre. El Señor ahora nos llama a leer estos testimonios que aplican para nosotros, estas reprensiones que aplican para nosotros. Dice, y la acusación que se ha suscitado de que somos duros y severos. Cuando reprendemos el pecado, llamamos el pecado por su nombre, o cuando nos reprenden, uy, no, qué severo es ese hermano, no tiene amor por el pueblo, porque nos está reprendiendo, pero es por amor que esta persona lo hace, es por amor que se nos dan estas reprensiones, para que despertemos de este letargo espiritual, para que dejemos esta tibieza espiritual. Es por amor que el Señor lo hace, por amor que estos siervos nos dan las amonestaciones. Dicen,
Dios nos ordena hablar y no queremos callar. Si hay males evidentes entre el pueblo y si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Cuando pasamos por alto o cuando pasan por alto nuestros errores y nuestros pecados, nos están dando alas de que sigamos en ellos, en esos pecados, ¿sí? No podemos pasarlos por alto. Cuando vemos en la iglesia esto que está pasando ahora, levantemos la voz, llamemos a nuestros hermanos, los amamos en el amor de Cristo, démosles esta reprensión. En el amor de Cristo, ya hagamos este llamado a los jóvenes, a los niños, a los adultos, hombres, mujeres, a todos, para que sintamos mayor compromiso por las cosas del Señor. Son igualmente culpables, ¿sí? O sea, vuelvo y leo. Si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad, estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios. O sea, si nos damos cuenta y no llamamos la atención, digamos, a un cambio, a un avivamiento o a esta persona en específico, entonces somos igualmente culpables que la persona que está cometiendo este error. Mire qué delicado es esto, mis hermanos, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Se me ha mostrado en visión muchos casos que provocaron el desagrado de Dios por la negligencia de sus siervos al tratar con los males y pecados que existían entre ellos. ¿Por la negligencia de quién? De los siervos de Dios. Se dan cuenta de estos males, estos pecados y no, yo no me voy a poner en esas, a que el hermano me tome rabia, a que el hermano me coja pereza, y, y yo no voy a perder la amistad de ese hermano, más bien no le digo nada, me quedo callado y ya. Entonces, dice acá que son igualmente culpables. Los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable. Ay, tan bello el hermanito Julano, ese sí, con ese sí voy porque es que él no está amonestando, porque él no nos llama la atención para nada, él nos permite, deja que hagamos lo que queramos y nunca nos amonesta. Ah, eso sí, ese hermano sí vale la pena tener la amistad de ese hermano. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice acá. Los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable. ¿Sí? Pero realmente estos hermanos fueron permisivos al no llamar la atención a la iglesia, a no llamar el pecado por su nombre. Simplemente porque rehuían el desempeño de un claro deber bíblico. Cuando los siervos de Dios, personas con cargos de responsabilidad, no llaman la atención, no llaman a una reforma, a un reavivamiento, no dan la reprensión, no dan la amonestación. Dice que rehuyen ese desempeño de un claro deber bíblico. Y esto es un deber bíblico, llamar a amonestar, hacer la amonestación, ¿sí? Y no debemos de temer a las consecuencias como ella lo dice. La tarea no era agradable, ¿sí? No es agradable para sus sentimientos. Por lo tanto, la eludían, porque no era una tarea fácil llamar, dar la amonestación. No es una tarea fácil. Se necesita valentía para hacerlo, ¿sí? El espíritu de odio que ha existido entre algunos porque fueron reprendidos los males que reinaban entre el pueblo de Dios ha ocasionado ceguera y un terrible engaño para las almas. Es un espíritu de odio que hay contra los siervos de Dios, haciéndoles imposible discriminar entre lo bueno y lo malo. Los tales han apagado su propia visión espiritual. Pueden presenciar los males, pero no se sienten como se sentía Josué, ni se humillan al advertir el peligro de las almas. ¿Cómo se sintió Josué?
Señor, ¿cómo así que eso pasó? Entonces comenzó esa investigación de Josué, comenzó a separar tribu por tribu y familia por familia, hasta que descubrió dónde estaba el anatema, descubrió quién había cometido este error. ¿Sí? Dice, el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Entonces, debemos de estar de parte de los que denuncian el pecado, de los que denuncian muchas cosas que se presentan en la iglesia. Y es pecado ser tener todo lo que está pasando ahora, como la falta de consagración, la falta de fe, la falta de compromiso, la indiferencia. Todo esto el Señor lo ve como pecado. ¿Sí? Quienes siguen el consejo de Dios en este tiempo, o sea, se hace la pregunta, ¿quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? De llamar al pecado por su nombre, de reprender, de amonestar. Son los que excusan virtualmente los yerros de entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, sino abiertamente contra los que quisieran reprender el pecado. ¿Son esos? Obvio que no. Por eso la pregunta se hace, ¿quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Los que están llamando el pecado por su nombre, no los que los excusan, ¿sí? No. Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal, ¿sí? Son los que están contemporizando con el mal, los que siguen el consejo de Dios. No, no, en verdad, a menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra. ¿Por qué? Porque al dar la amonestación oprimen a los hermanos, a los obreros que dan la amonestación. No, es que esta hermana es muy dura, es que este hermano, no, qué pereza, se volvió muy aburridor con el hermano Carlos a toda hora, reprendiendo el pecado, llamando al pecado por su nombre, dando la amonestación. No, qué hermano tan duro es el hermano Carlos, no tiene amor. ¿Sí? Entonces se ganan el desprecio de los que no aceptan esta amonestación, no aceptan la represión. Y dicen, no, pues ¿para qué voy a entrar al grupo? ¿Para qué voy a entrar a la reunión si ahí se habla también de la reprensión? Se mencionan los testimonios que nos aconsejan, que nos instruyen, que nos guían a la verdad, que nos amonestan, porque esta es la tarea del profeta. Caerán en la destrucción general de los impíos. Bueno, vuelvo y leo. Dice, y darán la mano a los pecadores de Sión. Dice, a menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios, los que se oponen a la reprensión. Caerán en la destrucción general de los impíos. Qué terrible es esta amonestación. O sea, esta reprensión y esta advertencia, porque lo podemos ver como una advertencia. Si nos ponemos en esa posición y, y nos ponemos en contra de los que reprenden el pecado, entonces también caeremos en la misma destrucción que van a caer los impíos. Por muy cristianos que profesemos ser, por muy la verdad que profesemos llevar, que nos reunamos en Santo Sábado, guardemos el Santo Sábado y cumplamos con todos los requerimientos, caerán sobre nosotros la maldición de Dios y las plagas. Dice, caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevan armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman
a causa de las abominaciones que se hacen en la iglesia. Entonces, estos son los que van a recibir el sello de Dios, ¿sí? Los que gemimos y clamamos por las abominaciones que se hacen en la iglesia, ¿sí? Esos son su amor por la pureza y el honor. O sea, aquí está hablando de varios aspectos. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal. Y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Leas el capítulo 9 de Ezequiel. Bueno, ella aquí menciona algunos pedacitos a Ezequiel. Se los representa agonizando, llorando, gimiendo por las abominaciones que se cometen en el pueblo de Israel, sino por las que se cometen afuera, que ya el impío, pues es impío, pero estamos hablando de la iglesia, de la niña de sus ojos, ¿sí? De la iglesia que nos estamos preparando para el cielo. En el caso del pecado de Acán, Dios dijo a Josué, ni estaré más con vosotros. ¿Será que Dios ahora podrá estar con nosotros cuando está pasando todas estas cosas? Cuando tenemos toda esta indiferencia. Dice, Dios dijo a Josué, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Josué 7:12. Entonces, ¿qué debemos hacer? Destruir el anatema que tenemos nosotros, cada uno, en nuestras vidas diarias. Ese es el anatema que debemos de estar destruyendo hoy en día. Ya el Señor no estará con nosotros si no destruimos todo este anatema que tenemos, ¿sí? Toda esta falta de consagración, esta falta de fervor por las cosas del Señor. Si no la destruimos, Él no va a estar con nosotros. ¿Cómo se compara este caso con la conducta seguida por los que no quieren alzar la voz contra el pecado y el mal, sino que siempre simpatizan con aquellos que perturban el campamento de Israel con sus pecados? ¿Sí? Cuando una persona es demasiado permisiva y no se preocupes, hermano, no te preocupes, dale tranquilo, sigue adelante. No, no, estos pastores o estos dirigentes se vuelven permisivos porque simpatizan con los pecados que se están cometiendo en el pueblo de Dios y no tienen el valor suficiente para decirle, hermano, usted está fallando en esto. Vuélvase al Señor, vea, sabemos que esto no se debe hacer, hermano. No, no lo hacen porque tienen miedo de ganar su simpatía, su apoyo, que no los sigan, o que quizás no los apoyen con los recursos, o que quizás no los vean por YouTube en sus presentaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ay, no, es que el hermano es muy duro, no, el hermano me reprendió, no lo vuelvo a escuchar. ¿Por qué? Porque nos falta humildad para aceptar la reprensión, ¿sí? Para aceptar esa reprensión y decir, hermano o hermana, usted tiene razón, estamos mal, estoy mal. Voy a pedirle al Señor, ayúdame a orar por este error que tengo para que yo pueda cambiar, ¿sí? Qué bueno que siempre seríamos así, que aceptáramos la reprensión. Dios dijo a Josué, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros, ¿sí? Y a veces, hermanos, sucede de que cuando un hermano falla en algo, ¿qué hacen los enemigos? No, ¿y qué hacen los enemigos de afuera? Ay, esos son los adventistas. Mire, y es que adventistas. Sí. Entonces cae todo el pueblo. En la misma colada, ahí queda todo el pueblo. No se fijan en que es alguien que está fallando, que es adventista de nombre. Entonces, a esos tales hay que decirles, quítese en el nombre de adventista, por favor. No diga que usted es adventista, hasta que su vida no esté consagrada y sea un ejemplo para los del mundo. Seamos luces. ¿Por qué? Porque estamos
estamos vituperando la causa del Señor. Porque la persona no se va a fijar en toda la iglesia, se fija en el error de X o Y persona. Y dice, uy, no, vea, esos son los adventistas. Como dice el tan conocido dicho, dicen oche con todos los marranos. Eso es un dicho que tenemos acá en Antioquia. ¿Sí? Entonces, podemos ver lo que pasó allá en el pueblo de Israel con el caso de Acán. Y podemos nosotros aplicar eso para lo que pasa hoy en día, porque esto que pasó allá nos da una enseñanza muy valiosa para estos últimos días. Por eso la profeta del Señor pues hizo un énfasis en todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Si un caso como el de Acán estuviera entre nosotros, habría muchos que acusarían de tener un espíritu perverso y criticón a los que pudieran desempeñar el papel de Josué. ¿Sí? De investigar el error. Ay, hermana, es que usted o hermano, es que usted siempre está mirando los errores de la iglesia. Usted es muy criticón, hermano. ¿Sí? Usted es muy criticón. Entonces, ¿cómo le podríamos llamar a Josué? Ay, Josué, que no, que Josué tan criticón. ¿Sí? ¿Cómo Josué comenzó minuciosamente a investigar? Sí, no, señor, Josué no sabía y cuando el Señor le comunicó eso, entonces comenzó su investigación. ¿Sí? Y no es por criticar, es porque amamos a nuestra iglesia, porque queremos apresurar la venida de Cristo. Porque ¿cuánto no daríamos porque Cristo pareciera pronto? Pero ¿qué? ¿Cuál es el miedo que tenemos? Es porque no estamos preparados, porque estamos esperando la venida de Jesús, pero no decimos nos estamos preparando, ¿sí? De corazón no decimos que nos estamos preparando. Entonces, debemos de hacer esa preparación de vida, porque o si no, el Espíritu Santo, la lluvia tardía se estará derramando en algunos y en otros no, se estará derramando y que el Señor nos ayude a que estemos listos, así como los discípulos estaban listos durante esos 10 días, como estuvieron listos y recibieron el Espíritu Santo. El resto de los judíos no los recibió, solamente fue un puñadito que recibió. El Pentecostés recibió el Espíritu Santo ese día, derramamiento del Espíritu Santo. Dice, no se debe jugar con Dios y un pueblo perverso no debe menospreciar con impunidad sus advertencias. Pues nosotros como pueblo de Dios no debemos de despreciar estas advertencias, ¿sí? Estas advertencias se quedan ahí impunes y que no sean recibidas por nosotros. Debemos de recibir estas advertencias. Ahora vamos, hermanos. Bueno, ya esta advertencia es una advertencia general. Ahora tengo una reprensión de parte del Joyas de los Testimonios, no mía, es del Espíritu de Dios para los jóvenes. Sabemos que en nuestro grupo hay muchos jóvenes, ¿sí? Necesitamos más compromiso de nuestros jóvenes. Gloria al Señor por nuestros jóvenes que están comprometidos. Pero necesitamos más compromiso de nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes, ellos son, si necesitan la sabiduría, pídala a Dios que Él nos la dará en abundancia, ¿sí? Pues vamos a buscar Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 213. Primero que todo vamos a buscar aquí la amonestación para nuestros jóvenes, porque el Señor dejó por parte de la profeta, dejó estos testimonios para todos, estas reprensiones para todos. Tomo 3, página, perdón, tomo 2, primero que todo, página 213 y 214. Vamos a ver qué nos tiene que decir acá la reprensión del espíritu de profecía, o mejor, de Dios, por medio del espíritu de profecía. Si los jóvenes pudiesen ver cuánto bien podrían hacer si quisieran hacer de Dios su fortaleza y sabiduría, no seguirían ya una conducta de negligencia, indiferencia para con Él. ¿Sí?
Bueno, tenemos por aquí un poquito de ruido. Ay, me disculpan mis hermanos, tenemos que pase un poco. Dice, no seguirían ya una conducta de negligencia, indiferencia para con él. ¿Sí? Los jóvenes tienen todo su potencial, toda esa sabiduría ahí, y el Señor los quiere preparar. El Señor quiere. Sabemos que los jóvenes tienen muchas tentaciones. Bueno, están en sus colegios, sus universidades, sus amigos, ¿sí? Sus compañeros de colegio, sus compañeros de universidad, para los que están todavía pues estudiando en el mundo, en las universidades del mundo y los colegios del mundo, que no debiera ser así, ¿sí? Sabemos que la verdadera educación está en la palabra de Dios, ¿sí? Dice, no serían seducidos ya por las influencias de los no consagrados. ¿Cuándo qué? Cuando los jóvenes tienen un compromiso para con Dios, para las cosas de Dios. No serían seducidos ya por la influencia de los no consagrados. En vez de sentir que tienen la responsabilidad individual de esforzarse para beneficiar a otros y conducirlos a la senda de la justicia, se dedican a buscar su propia diversión. Son miembros inútiles de la sociedad y su vida carece tanto de propósito como la de las mariposas. Los jóvenes pueden tener un conocimiento de la verdad y creerla, sí, pero eso no basta, pero sin vivirla. O sea, se tiene el conocimiento, pero también se vive en sus vidas diarias. Los tales poseen una fe muerta cuando no viven este conocimiento de la verdad que tienen. Cuando no las viven en su vida, tienen una fe muerta. Su corazón no se ha conmovido de manera que afecte su conducta y carácter a la vista de Dios. ¿Sí? Y no están más cerca de cumplir su voluntad que los incrédulos. Aquí se compara con los incrédulos. ¿Sí? Cuando no cumplen todos estos requisitos, no van a cumplir su voluntad, como tampoco, pues obviamente los incrédulos estarán al mismo nivel que los incrédulos. Su corazón no se conforma a la voluntad de Dios y están enemistados con él. Los que se dedican a las diversiones y aman la sociedad de los buscadores de placeres, sienten aversión por los servicios religiosos. Cuando están muy imbuidos en los placeres, en las diversiones, con las amistades de aquí para allá y de allá para acá, sienten ¿qué? Aversión por los servicios religiosos. Ay, qué pereza. Ya llegó la reunión familiar, ya llegó el día viernes para, eh, pues para entrar a la reunión. No, ya las cosas de Dios, ya les da pereza coger la Biblia. Bueno, se meten ahí al YouTube, a sus redes sociales, a ver toda clase de videos, en fin, todo eso, pero las cosas del Señor, ¿dónde quedan? Sienten pereza. Ay, no, ay, me da pereza estudiar la Biblia. No, es que yo no sirvo para leer. Yo soy muy malo o muy mala para leer. Entonces, no sienten interés por las cosas del Señor. Dice, em, dirá el maestro a estos jóvenes que profesan su nombre, bien hecho, buenos, fieles siervos. ¿Acaso el Señor les dirá eso? A menos que sean en verdad buenos y fieles, les dirá el Señor esto. ¿Sí? Los jóvenes están en gran peligro. Sus lecturas livianas causan mucho mal. Pierden el tiempo que debieran emplear en una forma útil. Algunos llegan hasta privarse de sueño para terminar algún ridículo cuento de amor. Sí, leer novelas, leer libros de amor. Y bueno, en ese entonces se utilizaban los libros porque no habían redes sociales. Ahora pues ya se meten al tema de las redes sociales, ¿sí? El mundo está inundado de novelas de todas clases. Algunos no son de carácter tan peligroso como otras. Unas son inmorales
y obscenas, otras están barnizadas con más refinamiento, pero la influencia de todas es perniciosa. Ojalá los jóvenes reflexionaran acerca de la influencia que tienen sobre la mente las historias excitantes. Y aquí hace una pregunta muy importante a los que leen, a los que se meten en estas cosas de las historias excitantes o se están imbuidos en otras cosas en las redes sociales. Después de estar metidos en todo este cuento, se hace esta pregunta. ¿Podéis abrir la palabra de Dios después de una lectura tal y leer con interés las palabras de vida? No. ¿Será que después de hacer eso ya van a abrir la palabra de Dios y le van a sacar el mismo provecho? No. No, porque en sus mentes quedan esas historias, quedan esas cosas que están viendo en las redes sociales y no los deja concentrar para leer un texto bíblico, para leer un tema del espíritu de profecía. No encontraréis insípido el libro de Dios, ¿sí? Después de ver todas estas cosas. El encanto de aquella historia de amor pasa sobre la mente y se queda ahí esa historia de amor en la mente. Ella está hablando en el contexto de ese tiempo que ellos vivían, cómo habían de esa manera, ellos estaban imbuidos, los jóvenes de ese entonces. La excita e impide que concentréis vuestro espíritu en las verdades importantes y solemnes que conciernen a vuestro interés eterno. Entonces, cuando nos ponemos, es que esto no solamente, esta reprensión no es solamente para los jóvenes, es también para todos, porque todos podemos estar en este mismo peligro de meternos a YouTube, a las redes sociales, a mirar a historietas, a mirar cuentos, historias, todo esto, y entonces todo esto se nos va quedando en la mente y nos da vueltas y vueltas en la mente, como cuando una persona se sienta ante un televisor a ver una película, inclusive sueña con esa película, o si es una película de terror, tiene pesadillas la persona, imagínense el poder de la mente o el poder de Satanás, cómo tiene imbuida esa persona en esa película o en ese cuento o en esa historieta que vio ahí, ¿sí? Es deber de los jóvenes estimular la sobriedad, la liviandad y las bromas causarán aridez al alma y harán perder el fervor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace perder el fervor de Dios? La liviandad, las bromas, ¿sí? Las palabras con doble sentido, las charlas, los cuentos, todas las bromas a los que se ven influenciados los jóvenes, inclusive pues ellos están con sus amigos en el grupo, los grupos de amigos que se reúnen. A estos jóvenes se les ve como amargados cuando un joven es fiel y dice, no, yo no puedo porque ya debo de irme para mi casa. Bueno, hay jóvenes que quizás huirán de estas compañías, de quedarse con sus amigos y compartir con ellos, porque sabemos que eh, los del mundo que utilizan todas estas charlas, charlas obscenas, bromas, de todo menos de Dios. Entonces, qué debe de hacer un joven con estas personas? Huir. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga y hasta luego. ¿Por qué? Porque sabe que si se va con ellos, se va a quedar con ellos ahí, compartiendo con ellos, se va a ver contaminado con esta clase de charlas, todas estas bromas, todas estas palabras de doble sentido. Muchos de vosotros pensáis que no ejercéis mala influencia sobre los demás y así os sentís satisfechos en cierta medida, pero ejercéis influencia para el bien. Hacer la pregunta. ¿Procuráis por medio de vuestra conversación y vuestros actos conducir a otros al Salvador? Bueno, podemos ver que algunos jóvenes pueden aprovechar, digamos, una conversa con un amigo
con un buen amigo del colegio, de la universidad, aprovechar esos momentos para ser una influencia y darle a conocer el mensaje. De esa manera Dios permite que nos asociemos con los impíos. Es para darles el mensaje. Sí, que sea con ese propósito de nosotros llevarlos a Cristo. Que nuestro mayor propósito sea eso. Dice, ¿procuráis por medio de vuestra conversación y vuestros actos conducir a otros al Salvador? O si profesan creer en Cristo, ¿los conducéis a caminar cerca de Él? O sea, ¿procuran ustedes, jóvenes, buscar la amistad de otros jóvenes para llevarlos a Cristo? Bueno, ahí sí está bien la comunión con ellos, ¿sí? Reunirse con ellos, pero con este propósito de darles el mensaje. Los jóvenes deben cultivar un espíritu de devoción y piedad. No pueden glorificar a Dios a menos que procuren constantemente alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo. Es lo que deben de hacer también los jóvenes, igual nosotros, los adultos, alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta para todos, no solo para los jóvenes. La perfección en Cristo Jesús. Otro aspecto, la perfección. Medren y abunden en vosotros las gracias cristianas. Dad a vuestro Salvador vuestros mejores y más santos afectos. ¿Sí? Prestad entera obediencia a su voluntad. Otro aspecto importante, someternos a su voluntad. Ancianos, adultos, jóvenes, niños, para todos en general. Él no aceptará menor devoción que esta. Todos estos aspectos que se acabaron de nombrar acá. ¿Sí? Alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo, seguir su ejemplo en todo. Cristo fue un ejemplo para los niños, adolescentes, adultos, ancianos. Cristo fue un gran ejemplo para todos. No permitáis que las burlas y los escarnios de aquellos cuya mente se dedican a la vanidad os hagan perder la firmeza. O sea, cuando los jóvenes o hasta nosotros. Muchos se burlan de nosotros. Ay, ve, a toda hora leyendo la Biblia, a todo el tiempo que reuniéndose en que los cultos, no, no tienen nada más que hacer y se burlan de nosotros. Entonces muchos jóvenes pueden perder la firmeza, los jóvenes están en peligro de esto, porque es que, ¿qué dirán mis amigos? Mire, vea cómo me he visto, me están criticando la forma de vestir porque no me he visto como ellos, porque no voy a participar en las reuniones con ellos, voy a perder su amistad. Entonces debemos de fijarnos es en Cristo. O perdemos la amistad del mundo, o ganamos la amistad del mundo y perdemos la de Cristo, o perdemos la de Cristo y ganamos la del mundo. O tenemos un pie acá y el otro pie allá. Sí, hermanos, entonces tenemos que decidirnos por Cristo. No nos debe de importar si el mundo nos ama o no nos ama. Pero obviamente debemos de ir a llevarles el mensaje porque Cristo murió por todos. Sí, Cristo murió también por ellos. Debemos de llevarles el mensaje. Buscar unirnos con ellos, buscar, digamos, estar momentos con ellos, pero ¿para qué? Para darles el mensaje, que ese sea nuestro único propósito, no con el propósito de inmiscuirnos con ellos en sus diversiones, en sus charlas, en su forma de vestir, su forma de hablar, todo esto. Seguid a vuestro Salvador. Ora gocéis de bueno o mala reputación. ¿Qué importa si tenemos mala o buena reputación ante los impíos porque seguimos a Cristo? Eso no nos debe de importar. Lo que dicen nuestros amigos. Ay, ¿qué dirán los amigos de la universidad? Que soy un amargado, ¿sí? Que me he visto como un monje, como una monja. No, no nos debe de importar lo que diga el mundo. Siempre tengamos la mirada puesta en Jesús. Tener por gozo y sagrado honor el llevar la cruz de Cristo. De esta manera la llevamos. Sí.
Jesús os ama y murió por vosotros, a menos que procuréis servirle con vuestros afectos indivisos. No que estoy con un pie aquí y el otro pie allá. No, los afectos todos deben de ser dados a Cristo, ¿sí? Y estamos hablando también de padres, hermanos, esposas, esposos, ¿sí? Obviamente, pues en caso de los esposos, hay que seguir el consejo de amar a vuestras esposas, pero el amor a la esposa no debe que la esposa no se interponga entre mi relación con Cristo, ¿sí? O el esposo, o mis hijos. No, es que primero son mis hijos y por último Cristo. No, es que yo debo de estar es con mis hijos, entonces a un lado dejo a Cristo. Yo debo de amar a mis hijos, obviamente. Debo de ser buena madre, debo de ser buena esposa, buena hija, pero ante todo que mis familiares, ni mis hijos, ni mi esposo, o ni mis padres, ni nada de este mundo ocupe el primer lugar. El primer lugar lo ocupe Cristo, ¿sí? A menos que procuréis servirle con vuestros afectos indivisos, no alcanzaréis la perfecta santidad en su temor, cuando nos dividimos entre el mundo y Cristo, entre nuestras familias. Ah, no, es que primero está mi familia, pero entonces, ¿en qué se convierte mi familia? ¿En qué se convierte mi esposo? ¿Sí? En un ídolo. ¿Sí? ¿En qué se convierte mi trabajo? En un ídolo. Esos son ídolos que nosotros podemos tener. ¿En qué se convierte de pronto a veces las redes sociales? En un ídolo. ¿Sí? Entonces, esos son ídolos que sabemos que obviamente no debemos tener. Os dice, a menos que procuréis servirle con vuestros afectos indivisos, no alcanzaréis la perfecta santidad en su temor y os veréis obligados a oír al fin la palabra terrible, apartaos. Qué terrible que el Señor nos diga apartaos, porque estamos divididos, con un pie acá y con el otro pie acá a este lado. Sí, dividimos esto y le damos a Cristo ya el último lugar. Ahí, como por no dejar, vamos a abrir aquí la palabra de Dios. Después de haber visto toda cuanta cosa vimos en las redes sociales, nos distraemos, en nuestra mente se quedan todas esas cosas y ya no le sacamos gusto a la palabra de Dios, ya nos parece aburrido, no sentimos esa alegría cuando buscamos de Dios, cuando vamos a ingerir este alimento espiritual, no sentimos esa satisfacción grande. Entonces, es muy importante que todos en general recibamos esta reprensión. Ahora vamos a mirar, mis hermanos, las reformas, los reavivamientos y las reformas. Bueno, todo el tiempo he hablado del reavivamiento espiritual, ¿sí? Vamos a hablar, digamos, de las reformas, ¿sí? Hay varias reformas que debemos hacer, ¿sí? La reforma del vestir, la reforma de ProSalud, las reformas del sábado, en las reformas en el hogar. También son muchas reformas que debemos hacer y sabemos que las reformas van acompañadas de los reavivamientos o viceversa. No hay un reavivamiento sin una reforma o no hay una reforma sin un reavivamiento. Debemos adoptar todas estas reformas y estos reavivamientos. El Testimonios para la Iglesia, tomo 1, vamos, bueno, es corto el tiempo para hablar de todo un poquito. Yo quería tocar varios temas en el día de hoy, aunque para cada reforma es un tema completo o quizás varios temas. Por ejemplo, la reforma del sábado se nos llevaría un tema completo. La reforma de la reforma ProSalud se nos llevaría otro tema completo. Ya de la reforma ProSalud hemos hablado muchas veces y sabemos que la reforma ProSalud está ligada también con la reforma del vestir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ella hizo digamos, estos temas, el tema de la reforma del vestir, porque resulta que en el tiempo de ella, y bueno, en Estados Unidos el frío es muy grande, ¿sí? Las temperaturas son bajo cero.
Entonces las hermanas debajo de sus faldas, de sus vestidos, llevaban pantalones y que se ajustaban en los tobillos con un resortico para que no entrara aire y la circulación de la sangre continuara la misma en todo el cuerpo, que sea la misma en las piernas, ¿sí? Para que fuera la misma circulación, la misma sangre calientica funcionara por todo el cuerpo. Entonces ella, en los varios tomos que hemos investigado, en la investigación que yo he hecho, ella ha hablado de la reforma del vestir. También habían unos vestidos en ese entonces con aros, ¿sí? Y eso era una dificultad muy grande para las mujeres cuando se subían al metro. Esos aros, todos esos vestidos esponjosos, que eran con unos aros por dentro. ¿Sí? Era una incomodidad. Eso era la moda del mundo y muchas hermanas entraron a esa moda con los aros. Algunas se ponían aros grandes, otras aros pequeños, pero todas querían entrar a la moda. Hoy en día, pues ya no están esas modas. Entonces debemos de mirar el contexto en ese tiempo, ella cómo lo escribió. Hoy en día, pues obviamente, pues hay climas, en varios departamentos hay climas fríos. Si vivimos en los Estados Unidos, sabemos, o en España o en Europa, allá hay tiempos de que el clima está casi bajo cero. Entonces, las mujeres por debajo de sus vestidos deben de usar sus pantalones. Inclusive, cuando yo estuve en España, allá yo usaba lo que eran, esto lo que llamamos leggings, que venden leggings térmicos, porque es mucho el frío. ¿Sí? Entonces era importante, es importante pues utilizar esto y ella lo recomendó. Pero aquí vamos a ver un poquito, no sé qué tiempo me queda para, bueno, está un poco temprano, todavía me falta. Vamos a mirar el tomo 1, la página 405. Eso, la página 405. Yo sé que hay muchas citas de la reforma del vestir, ¿sí? Y, y bueno, como les digo, pues se podría hacer un tema, analizar bien estos tomos de testimonios para la iglesia, donde ya hace referencia en varias ocasiones en cuanto a la reforma del vestir. Y como les dije, las reformas van acompañadas de los reavivamientos, hermanos. No podemos descuidar, hermanos, aceptar la reforma pro salud, ¿sí? Todo lo que nos indicó por medio de la profeta, con la alimentación, los remedios naturales, todo cómo debemos utilizar el agua para los tratamientos. No podemos aceptar eso y desechar la reforma del vestir, ¿sí? Y, y, y veo la necesidad de que hagamos énfasis también en eso, ¿sí? Porque no podemos hacernos los de la vista gorda y decir, pasemos esto por alto porque nos condena nuestra forma de vestir, ¿sí? Porque estamos vistiendo como el mundo, ¿sí? Nos trajimos esa olla de Egipto. ¿Cuáles ollas nos trajimos de la corporación de Egipto? Esta es una olla que nos trajimos de la corporación. Cuando estábamos en la corporación, utilizábamos blue jeans pegados como el mundo. Aquí no la trajimos, ¿sí? Allá llegábamos tarde a la escuela sabática, para acá no la trajimos, ¿sí? No teníamos la devoción, aquí no la trajimos también, ¿sí? Sin terminar la reunión, sin terminar el culto allá en la iglesia corporativa, ya nos parábamos y ya nos sentíamos mal y entonces salíamos y nos íbamos, porque lo hicimos. Yo lo hice, yo reconozco que lo hice. Yo allá utilizaba todo el tiempo blue jeans. Mi cabello era tinturado, me maquillaba, usaba maquillaje. Hoy en día aquí esa olla no la trajimos, las mujeres nos seguimos tinturando el cabello, porque nos da pena mostrar nuestras canitas, que es normal de la vejez de nosotros. Sí, es normal, porque estamos muy carilavadas, entonces las demás salen maquilladas, yo también me tengo que maquillar. Sí, todas estas ollas no las trajimos de Egipto. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios, que se debe distinguir del mundo? ¿Qué está pasando con nuestra iglesia? ¿Sí? ¿Acaso nos atrevemos a decir en la calle cuando vamos con nuestros blue jeans pegados, decir que soy adventista? No digamos que somos adventistas. Otras religiones nos dan ejemplo en este aspecto. No voy a hacer énfasis en todo porque obviamente
es una Babilonia completa, pero cuando uno va por la calle se encuentra mujeres pentecostales siempre con sus vestidos, con sus blusas, sin manga sisa, con un vestido. Nunca he visto una pentecostal con una falda en la rodilla, ¿sí? Nunca la he visto. Y me da vergüenza cuando estaba en la corporación ver a una hermana en la calle con chores. Yo sentí vergüenza ajena. Sentí vergüenza ajena cuando vi a esta hermana así, una directora de escuela sabática con unos chores. Salió a pasear su perro con unos chores. Yo no salía del asombro, porque yo para ese entonces ya había adoptado la reforma del vestir. Pasé por un lado y, hola, ¿cómo está? No me atreví ni a decirle hermana. Entonces, hermanos, hermanas, a la diferencia. Dejemos estas ollas de Egipto. Distingámonos como pueblo de Dios, como adventistas historicistas que somos. Dejemos la ropa ceñida al cuerpo, porque sabemos que nosotros tenemos gran parte de la culpa cuando un hombre en la calle nos desea. Tenemos gran parte porque por nuestra forma de vestir. Nuestra forma de vestir, estamos incitando a un hombre que tenga malos pensamientos con nosotros. Entonces, esto es una reprensión que debemos aceptar, tener la humildad. Voy a solamente a leer un escrito acá de ella, en Joyas de los Testimonios. Este es el tomo 1, página 405. Existe otro estilo de vestir que ha sido adoptado por un grupo de damas que se denominan reformadoras de la vestimenta. En ese entonces ella está hablando de unas damas que decían que eran reformadoras. Imitan la forma de vestir de los hombres, lo más cerca que pueden, ¿sí? Usan el sombrero, los pantalones, el chaleco, el vestón y las botas. Y esta última parte es la parte más sensata del traje, según ellas, es la parte más sensata. Quienes adoptan y promueven este estilo de vestir, llevan la así llamada reforma de la vestimenta a extremos muy objetables. El resultado será confusión. Algunas damas que adopten esta manera de vestir pueden estar correctas en su forma, en su enfoque general del asunto de la salud. O sea, en cuanto a la salud estaban bien, ¿cierto? Por el lado de la salud. Pero podrían producir un beneficio mucho mayor si no llevaran el asunto de la manera de vestir a tales extremos. En este estilo de vestir se ha cambiado el orden de Dios y sus instrucciones especiales no se han tomado en cuenta. O sea, nosotros no hemos tomado en cuenta el orden de Dios. Y vamos a ver qué dice. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Entonces, en ese entonces, ellas la llevaron a un extremo. Bueno, ella recomendó los pantalones debajo de la falda, está bien, pero ellas la llevaron a otro extremo. Comenzaron a usar los pantalones de hombre, las botas de hombre, ¿sí? Para las mujeres existía en ese entonces mucho lo que llamamos botincitos. Sabemos que los botincitos van unos centímetros más arriba del tobillo, ¿sí? Ella recomendaba que en la parte donde termina la bota, hasta ahí debiera de llegar el vestido, ¿sí? En algunos casos, ella recomendaba que el vestido no debía arrastrar el piso y recoger toda la basura del piso, las bacterias o el frío, se moja la falda y se humedecen los tobillos. Entonces, en ese entonces, obviamente, ella está hablando en el contexto de que eso allá era. Usted sabe que en Estados Unidos hay temperaturas bajo cero. Entonces, allá, lo que es en España, en Estados Unidos, se utilizan mucho los zapatos tapados, como los tenis. En ese entonces se utilizaban los botines y ella recomendaba que se usara la falda ahí donde comenzaba el botín, en la parte superior de las boticas de las mujeres. Las botas de los hombres eran más largas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían las mujeres?
pues usaban botas de hombre y entonces algunas mujeres utilizaban la falda donde terminaba esa bota larga del hombre, entonces la falda ya llegaron a utilizar en la rodilla y para ella utilizar las faldas en la rodilla era demasiado corta porque debía de ser mucho más, un poquito más abajo de la rodilla donde comenzaba el botín, donde comenzaba la botica, el botín de la mujer. Está hablando de las botas de las mujeres, pero ellas adoptaron la bota del hombre. Y entonces, como ella dijo que la falda debía de llegar hasta donde terminaba la bota, entonces obviamente la bota termina casi en la rodilla, entonces ahí las mujeres comenzaron a usar la falda en la rodilla. Y no es la recomendación tampoco para hoy en día que nosotras las mujeres vistamos con faldas en la rodilla. Porque ¿qué pasa si subimos una escala? ¿Sí? ¿Qué pasa si estamos subiendo unas escalas? Los que van abajo de nosotros están viendo quizás nuestra ropa interior o están viendo nuestras piernas. ¿O qué pasa si nos vamos a subir a un bus? ¿Sí? Cuando subimos la pierna, ¿hasta dónde se nos sube la falda? Cuando vamos a subir a un carro, ¿hasta dónde se nos va a subir la falda? Entonces, es importante tener en cuenta todos estos consejos y saber que hay que mirar aquí, leer todo el contexto para ver por qué ella hizo énfasis en algunas cosas que no se aplican ahora. Pero ahora, obviamente, existen las faldas largas, ¿sí? No tenemos excusa, ¿sí? No tenemos excusa para usar pantalones y seguir el consejo acá de Deuteronomios 22:5, donde dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. ¿Sí? Dios no quiere que su pueblo adopte este estilo de vestir. ¿Sí? No es ropa modesta, no es adecuada para mujeres modestas y humildes, ¿sí? Que profesan ser seguidoras de Cristo. Una mujer que profesa ser seguidora de Cristo debe de vestir de acuerdo a su profesión cristiana, ¿sí? ¿Sí? De acuerdo a eso. Sabemos que tampoco los escotes los aprueba Dios, ni las mangas sisas, ¿sí? Como el mundo, vestir como concisas. Las prohibiciones de Dios son consideradas livianamente por los que abogan por la eliminación de las diferencias de estilos de vestir. Vuelvo y leo. Las prohibiciones de Dios son consideradas como livianamente por los que abogan por la eliminación de las diferencias en el estilo del vestir entre hombres y mujeres. La posición extrema adoptada por algunos reformadores de la manera del vestir perjudica su influencia. Dios estableció que debía haber una clara distinción entre la ropa de los hombres y la de las mujeres. En Deuteronomios 22:5, Él estableció esto. Y entonces ahora, en este tiempo, nos fijamos en la vida moderna. No, es que ya estamos en tiempos modernos. Eso era para allá, para el pueblo de Israel. Eso era para allá, para el tiempo de los pioneros. Ahora estamos viviendo tiempos modernos. Debemos de ajustarnos a las modas. ¿No? ¿Qué van a decir los demás? Esta parecía una monja vestida con su ropa, con sus faldas larguitas. Sí, más o menos deben de ser a los tobillos para que no se arrastren, no tengamos accidentes, ¿sí? Entonces, ay, ¿qué dirán los de allá afuera? No, me van a criticar mi forma de vestir. Entonces, siempre estamos pensando en lo que dirán los demás, en lo que dicen, qué dirán de mí. Parezco una monja toda hora vestida de esta manera, pero he visto que muchas personas le dicen a uno, ¿cierto que usted es cristiana? Le dicen a uno, ¿cierto que usted es cristiana? ¿Y por qué lo dice? No, porque es que la forma de vestir lo dice todo, ¿sí? Entonces en la calle le dicen a uno eso y hay gente que ve, qué bonito viste, ¿sí? Como hay otros que critican, pero eso no nos debe de importar, mis hermanos y hermanas, no nos debe de importar eso. Dice, Dios estableció que debía haber una clara distinción entre la ropa de los hombres y las mujeres y ha considerado este asunto
de suficiente importancia para dar instrucciones específicas concernientes a ella. Porque si hombres y mujeres llevaran la misma ropa, eso causaría confusión y un gran aumento de la conducta delituosa, ¿sí? Si el apóstol Pablo estuviera vivo y si viera a mujeres que profesan santidad ataviadas con este estilo de ropa, las reprocharía. Que profesan santidad. ¿Sí? Cuando profesamos ser cristianas, debemos hacerle alusión a ese nombre en todos los aspectos de la vida, no solamente en la reforma del vestir, en la forma como hablamos, cómo nos conducimos, cómo somos como nuestros semejantes. En todo esto debemos de ser un ejemplo y hacer alusión a lo que creemos, ¿sí? Entonces, no es posible que nosotros no nos distingamos del mundo, que nosotros no hagamos la diferencia, ¿sí? Entre que seamos el pueblo de Dios, que marquemos esa diferencia. Dios quiere que marquemos esa diferencia, que dejemos esta olla, si todavía nos falta abandonar esta olla de Egipto, que la abandonemos. Estamos a tiempo, mis hermanos y hermanas, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, que sea un llamado para nosotros, porque a todos nos incumbe esto, recibir todas las amonestaciones, no solamente en la reforma en algunas cosas y en otras no. No, es que esto no debe ser así. No, en este tiempo podemos adoptar la vestimenta cristiana, ¿sí? Y que no nos avergoncemos, o sea, o que no nos afecte las burlas de los demás. Nosotros vamos adelante orgullosas de ser cristianas, de dar un buen ejemplo, y que la gente nos vea y diga, ah, esa que viene allá es cristiana, le voy a preguntar de qué religión es, qué religión profesa, y le preguntan a uno, ¿cierto que usted es cristiana? ¿Qué religión profesa? ¿Sí? Pero, ¿qué se va a distinguir en la calle un adventista que lleve blue jeans? La van a mirar o con mangacisa o con escote, la van a mirar como mirando a las del mundo, no va a haber diferencia. Entonces, yo con mi forma de vestir doy testimonio y eso da pie para cuando a mí me pregunten, ay, usted es cristiana y qué religión profesa o qué fe profesa. Ese es un gancho importante. Ah, no, si yo soy adventista, el séptimo día, historicista, ay, ¿en qué? Entonces ahí comienza la obra misionera. Ese es un ganchito, digámoslo así también, para comenzar a darle el mensaje a las personas. Ay, adventista, ¿y en qué consiste? ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué enseñan? Y bueno, ya comenzamos con el mensaje. Mis hermanos y hermanas, entonces sigamos adelante. No sé si tendré un espacio más adelante, mi hermano Carlos, para ahondar en este tema de la reforma del vestir. ¿Sí? De esta reforma que, hermanos, tristemente no se toca casi. Tristemente nadie ha hablado de este caso. Lo tengo que decir con dolor en el corazón. En el grupo, el remanente, ninguna hermana ha tomado la iniciativa de hablar de este tema de la reforma del vestir. Y por eso en este aspecto estamos fallando, mis hermanas y mis hermanos. Por eso es el llamado hoy a que nos hagamos autoexámenes. ¿Cómo estamos vistiendo? ¿Cómo nos estamos reflejando ante el mundo? Si estamos siguiendo el consejo de Dios, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre traje de mujer, porque es abominación a Jehová. ¿Será que estamos siguiendo esto, mis hermanas? ¿Será que todavía tenemos esta olla de Egipto? No la trajimos de la corporación adventista, porque sabemos que allá no hay reforma del vestir. No hay las reformas. Sí, allá las mujeres se pintan el cabello de todos los colores. Son maquilladas impresionantemente. Sus uñas son de todos los colores. Sus uñas largas, maquilladas como las del mundo, con sus dibujos, con sus colores extravagantes. Sí, pidámosle al Señor que nos ayude en todas estas reformas. Esto aplica para todos nosotros. Que el Señor nos ayude
a seguirnos preparando. Y lo más importante es que nuestro fervor cada día aumente más. Que el Señor los bendiga. Feliz Santo Sábado para todos. Amén. Amén. Gracias, hermana. Amén, hermanita. Bueno, ya para despedirnos, no sé si alguien iba a hacer algún otro aporte o para terminar ya, concluir con la oración. Hermanita Ángela, solamente agradecerle a Dios por este momento, que la honra sea para Él y agradecerle a usted Amén. por su disposición. Vamos a hacer la oración para suspender ya la grabación. Amén. Vamos a orar. Oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, a usted venimos en este momento para pedirle perdón primero que todo, porque nos hemos olvidado de todas estas reavivamientos y estas reformas que debe tener su pueblo, el pueblo que usted tanto ama, el pueblo que usted desea llevarse muy pronto para las mansiones celestiales. Le pedimos perdón porque hemos fallado en muchos aspectos. Ayúdanos, Señor, a seguir ese ejemplo de Cristo, ¿sí? Que seamos fervorosos, que seamos dedicados a tu mensaje, a este mensaje que nos has dado, a ser más investigadores, a ser más entregados a las cosas santas, a purificar nuestras vidas, a hacer las reformas y los reavivamientos necesarios, Señor. Sabemos que si no lo hacemos, vamos a ser pasados por alto cuando se derrame el Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que por nuestra incredulidad, falta de fe, falta de devoción cristiana, falta de consagración, por eso estamos todavía en este mundo, porque usted nos ha tenido mucha paciencia y está reteniendo los vientos, Señor, para que su pueblo amante de la verdad se prepare, nos preparemos para estar listos, para recibir este descenso de la lluvia tardía y así poder salir a dar este fuerte pregón. En tus manos nos quedamos todos en general, ancianos, adultos, jóvenes, niños, que todos sintamos este compromiso de ahora en adelante, que ayunemos más, que vigilemos más, hagamos más vigilias, que realicemos esta cena que también nos ayuda a estar todos unidos, unánimes, que asistamos con más frecuencia a las reuniones que se hacen, que los temas que nuestros hermanos dan, Señor, y su sierva, su servidora, que cada día sintamos la necesidad de acercarnos más a usted, para que así podamos estar prevenidos, estar atentos a cualquier acechanza del enemigo que nos haga caer. Dirígenos, oh Padre Santo, en este día. Ayúdanos también a hacer las reformas de vida del Santo Sábado, la reforma de vida de la asistencia a sus santas convocaciones, Señor, a sus cultos, a las reuniones que hacemos cada día. Dirígenos, pues, oh Padre eterno, y ayúdanos, Señor, a que todo esto lo podamos llevar a cabo, pero solo con la justicia de Cristo, amén, con su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y toda maldad, y con el bautismo del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, nos da poder para vencer. Quédate con nosotros en este tu santo día, porque se lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas el tierno amor divino por los siglos durará. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud
qué bondad, por la